cosas. Ayer en el Congreso de la Nación, la senadora, bueno, mejor dicho, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que comenzó la sesión, después se retiró, más tarde volvió, pero al finalizar no estuvo. Hubo 13 senadores del Frente de Todos que votaron en contra, únicamente 20 a favor. Hay una ruptura en el Frente de Todos. Para analizar esto, justamente estamos con quien supo ser ministro de Educación, ministro también de Seguridad de La Rioja, actualmente secretario del Consejo Económico y Social de la provincia y un analista político muy importante de La Rioja. Hablo del profesor Carlos Abraham Cacho Luna. Profe Luna, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Andrés Montivero los saluda, un placer. ¿Qué tal, Andrés? Muy buenas tardes, el gusto es mío. Profe, ¿qué lectura se hace de lo que fue ayer, del acuerdo ya que se convirtió en ley? ¿Qué lectura se hace de los votos en contra del Fondo Monetario Internacional, del Frente de Todos, que Cristina Fernández no haya estado al final de la sesión? Bueno, creo que es la culminación de un proceso, de una parte, por lo menos de un proceso político importante que se dirimía ayer y que marcó evidentemente que hay no solamente opiniones y matices diferentes dentro de nuestro Frente de Todos, en algunos temas trascendentes, como el tema del abordaje en materia de deuda externa, o acuerdo con el fondo, y también la ausencia de un mecanismo interno que nos permita dirimir esas diferencias y consolidar la unidad, ¿no? Me parece que eso es los datos más importantes que muestran un déficit del Frente de Todos que evidentemente tendremos la obligación de corregir de cara al año que viene, sobre todo al proceso electoral, ¿no? Así que me parece que esos son los dos puntos sobresalientes. Había un senador, Humberto Schiavoni, de Juntos por el Cambio de Misiones, que dijo que Alberto Fernández es un presidente débil por lo que pasó ayer. ¿Usted coincide en ese concepto del senador? Bueno, no comparto eso. Alberto Fernández tiene un consolidado apoyo. Vos fíjate una cosa, Andrés, Alberto Fernández en líneas generales responde en su política, de acuerdo con el fondo, a una demanda mayoritaria del pueblo argentino. En todas las encuestas se establecía que la mayoría de los argentinos y argentinas estaban de acuerdo en una negociación positiva y favorable con el Fondo Monetario. Es decir, desde ese punto de vista hay un respaldo popular. Desde otro punto de vista, la expresión especialmente de los votos en el Senado de la Nación manifiestan que la totalidad de los gobernadores peronistas acompañó a través de sus senadores este acuerdo con el fondo. Así que en consecuencia no me parece un presidente débil. Sí, evidentemente eso es lo que quiere mostrar la oposición. Lo que sí no podemos negar es que hay divisiones de criterios, hay matices diferentes y muy pronunciados en algunos temas dentro del Frente de Todos, y como te decía anteriormente, no tenemos todavía el espacio institucional dentro del Frente de Todos para dar ese debate, dirimir las diferencias y continuar un proceso de consolidación de la unidad. Hace algunos días en un acto el presidente de la Nación, Alberto Fernández, dijo que quiere presentarse como candidato de vuelta o que es el primer mandato de él al frente del Ejecutivo Nacional. ¿Piensa que se le hará cuesta arriba a partir de ahora? Bueno, todo va a depender de los próximos meses. Se pone en juego esto, ¿no? El macrismo nos dejó una trampa muy bien armada, una trampa que en la negociación actual con el Fondo Monetario nos daba dos salidas malas. El gobierno eligió la que cree menos mala. Ninguna era buena, ninguna era positiva, ninguna, y lo que pasó evidentemente no es tampoco para festejar. El préstamo del Fondo Monetario al macrismo se asentó en dos premisas. La primera era ayudarle a Macri a ganar, y la segunda era que si Macri no ganaba, dejar entrampado al próximo gobierno en un pago desde el punto de vista de los plazos y de los montos e intereses absolutamente impagable. Desde ese punto de vista el macrismo cumplió un objetivo. Hoy estamos pagando el costo ese de no haber podido desactivar ni haber llevado adelante una especie de, digamos, de esclarecimiento o pedagogía sobre la deuda desde nuestro espacio político, que es el Frente de Todos. Por otro lado, en base a lo que vos preguntas, me parece que necesita un proceso nacional, popular, una continuidad larga para reconstruir todo lo que ha destruido el macrismo, y eso requiere seguramente más de un mandato. Si la persona en mejores condiciones para dar esa continuidad es Alberto Fernández u otro compañero o compañera, los próximos meses lo dirán, y lo más importante, me parece a mí, es que podamos construir en estos meses hasta las PASO del año que viene los mecanismos, los consensos necesarios para que si se da el caso, dirimir en las elecciones internas que nuestra normativa legal establece
quiénes son nuestros candidatos. Y luego de esa elección, tener la madurez política para acompañar a el que gane. En eso me parece que radica ya no solo la suerte electoral del Frente de Todos, sino la suerte del futuro de los argentinos, porque si por mezquindades, por divisiones o por no saber procesar las diferencias, que siempre son menos, me parece a mí, que los grandes temas comunes que nos unen, podemos dejar abierta una puerta para que el neoliberalismo con la candidatura de Macri o con otro que represente los mismos intereses nos pueda volver a ganar y vuelva a generar todo lo que nos ha pasado y que hoy estamos padeciendo en nuestro país. Hace algunos días también, secretario, el presidente de la Nación dijo que el viernes comenzaba otra guerra, la guerra contra la inflación. ¿Piensa que fue poco afortunada la frase de decir otra guerra teniendo en cuenta que en el mundo hay un conflicto bélico actualmente? Sí, probablemente. Son cuestiones a lo mejor semánticas o de comunicación que tenemos que ajustar. En otro contexto podría pasar absolutamente desapercibido. Y acá nosotros el contexto comunicacional, vos lo entendés mejor que yo, se agrava por un lado por el tema de la guerra Rusia-Ucrania, pero por otro lado también porque hay un conglomerado comunicacional, un conglomerado mediático dispuesto a tomar cualquier tipo de desliz, cualquier tipo de improlijidad, si se quiere, para hacer de eso un leitmotiv, un tema sobre el cual asentar una crítica. Así que creo que desde ese punto de vista únicamente es observable. Yo creo que hay que poner mucha atención en cómo comunicamos determinados temas, sobre todo porque la lucha contra la inflación, la pelea contra la inflación, primero que se da centralmente con algunos sectores con los cuales tenemos que buscar coincidencias, que son un universo de pequeños productores que a lo largo y a lo ancho del país no tienen que ser identificados con los grandes grupos económicos de la Argentina, que son los monopólicos. Y en ese contexto no es lo más conveniente hablar de una guerra, sino en todo caso una disputa, una tensión de intereses entre distintos sectores que el Estado tiene la obligación de compatibilizar, tratando de privilegiar siempre a los sectores que más necesitan. Bueno, desde ese punto de vista creo que tenemos que hacer también un esfuerzo por entender en qué contexto internacional y nacional estamos. Lo llevo al ámbito provincial y también al ámbito local. ¿Cómo ve, teniendo en cuenta que el año que viene tenemos elecciones, falta mucho todavía, son a fin de año las elecciones en el 2023, pero cómo ve la figura del gobernador Ricardo Quintel y también la figura de la intendenta Inés Brizuela Doria? Bueno, en nuestro caso, nosotros nos preocupamos básicamente en nuestra fuerza. Yo creo que nosotros, acá hay un proyecto con un liderazgo claro, que es el de Quintela. Creemos que eso no va a tener oposición dentro del conglomerado del Frente de Todos para su reelección, dependerá más bien de su voluntad y de cómo se articula el proyecto en cuanto a nombres y espacios a disputar el año que viene. Claramente creo que si Ricardo decide personalmente avanzar en el proceso de reelección y darle continuidad a su proyecto en esta etapa, vamos a acompañarlo sin ninguna duda. En cuanto a la oposición, no tengo mayor información, creo que ellos tienen enorme problema, pero lo más grave es que hay una pésima gestión de la intendenta Brizuela Doria que ha contribuido a la destrucción de la ciudad, ha mostrado una incapacidad importante a la hora de gestionar. Yo creo que más que hablar nosotros, los que somos en la capital opositores, la ciudadanía pondrá las cosas en su lugar cuando tenga la oportunidad de hacerlo. Tenemos una democracia de tipo representativa que lamentablemente no permite correcciones de medio término, ¿no? Es decir, tenemos que esperar a veces 4 años para un reemplazo. Ese es un tema que tenemos que debatir a futuro, incorporando y haciendo funcionar institutos de democracia participativa y semidirecta, pero mientras eso no pase, esta democracia nos establece que el modo de modificar eso, en general o como elemento principal, es el voto. Nuestros ciudadanos de la capital, hombres y mujeres, tendrán la oportunidad de dictaminar cómo ha sido la gestión de Brizuela Doria en la capital en estos años. Estamos dialogando con el profesor Carlos Abraham Caccheruna, secretario del Consejo Económico y Social, ex ministro de Educación, ex ministro de Gobierno y un analista político muy importante que tenemos aquí en la provincia. Profe, ya para ir terminando, piensa que, bueno, se habló mucho en la semana del acuerdo de Argentina con el FMI, ¿piensa que es 100% culpa del macrismo, esta actualidad económica que tiene Argentina? Bueno, creo que en toda decisión de este tipo hay responsabilidades compartidas. También tendremos que asumir nosotros
la impotencia que tuvimos en su momento para evitar que este endeudamiento se produjese. También tenemos responsabilidades, pero no hay ninguna duda de que la intencionalidad de endeudar al país, el modo en que hacerlo, los plazos establecidos y sobre todo lo más grave, Andrés, la voluntad política de beneficiar la especulación, permitiendo que ingresaran esos dólares e inmediatamente por otra ventanilla salieran convertidos en fuga de capitales, es una responsabilidad absoluta del macrismo. Por supuesto, nos tiene que quedar la enseñanza histórica. Acuérdate que este tema, cuando Macri lo decidió, lo hizo por decreto, ni siquiera fue al Congreso de la Nación. La deuda es absolutamente cuestionable en términos legales internos, y yo creo que el mensaje o la lección de la historia es que cuando nos dividimos en el campo popular, en el campo nacional, pasan este tipo de cosas, y entonces una cuota parte también de la responsabilidad política nos toca cuando no somos capaces, no tenemos la fuerza necesaria, a veces la unidad necesaria, para evitar que estas decisiones se lleven adelante. Profesor Carlos Cacheruna, un placer, como siempre, la verdad, por charlar con usted de política, de todo lo que tiene que ver con el Consejo Económico y Social. Nos queda pendiente también hablar del movimiento Evita, que seguramente en otro contacto lo vamos a hacer, así que muy agradecido. Muy bien, Andrés. Un abrazo. Cuando quiera. Un gran abrazo. Saludos a la audiencia. Buenas tardes. El profesor Carlos Abraham Cacheruna pasó por CNN Radio La Rioja.